Eres una carga, vete, dijo papá a gritos después de que perdí mi trabajo y dejé de pagar las facturas. Así que me fui, pero la sorpresa llegó un mes después, cuando recibí la herencia. Perder mi trabajo no fue solo un revés, fue la primera ficha de dominó en una reacción en cadena que nunca vi venir. Durante años, había sido el exitoso, el hijo de oro, del que mis padres presumían en las reuniones familiares, al que llamaban cuando el dinero escaseaba, el que pagaba sus facturas cuando gastaban de más. Y nunca dudé. Se sentía bien ayudarlos, sentía que era mi responsabilidad. Luego estaba Jake, mi hermano mayor. Nunca se fue de casa, nunca tuvo una carrera real. Trabajaba en un simple empleo minorista, apenas ganaba lo suficiente para mantenerse y tenía cero ambición, según mis padres. Lo trataban como una broma, una decepción andante. Cada vez que me sermoneaban sobre ser responsable, señalaban a Jake como el principal ejemplo de lo que no debía ser. Pero entonces perdí mi trabajo, de repente, todo se puso patas arriba. Al principio pensé que mis padres me apoyarían. Los había apoyado durante años, seguramente podrían ayudarme ahora que lo necesitaba. Y, en cierto modo, lo hicieron. Me dejaron volver a casa, pero había una condición: tenía que comprar la comida y pagar las facturas. Dudé, pero ¿qué opción tenía? Mis ahorros estaban disminuyendo y pensé que esto sería temporal, solo unos meses hasta que volviera a ponerme de pie. Las semanas se convirtieron en meses y los correos electrónicos de rechazo seguían llegando. Las entrevistas no iban a ninguna parte. Lo intenté, enviaba currículums todos los días, pero para mis padres el esfuerzo no importaba, los resultados sí, y yo no tenía nada que mostrar. La tensión en la casa creció. Fue sutil al principio, los suspiros de decepción de mi padre, los comentarios pasivo-agresivos de mi madre sobre lo caro que era todo. Luego se volvió menos sutil. ¿Cuándo vas a empezar a contribuir más, Ethan? Jake vive aquí, pero al menos paga el alquiler. Ya no eres un niño. Lo peor era que ni siquiera estaban pasando apuros. Había visto sus finanzas, no se estaban ahogando en deudas, tenían suficiente para sobrevivir. Pero estaban acostumbrados a que yo amortiguara su estilo de vida, no querían adaptarse, querían que yo lo arreglara. La única persona que no cambió conmigo fue mi abuelo. Era viejo, débil y apenas salía de su habitación, pero aún tenía su mente y se daba cuenta de las cosas. Tú me cuidas mejor que ellos, me dijo una noche mientras lo ayudaba a acostarse. Me encogí de hombros. No es nada. Él negó con la cabeza. No, no es nada. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que dijera algo que me tomó completamente por sorpresa: si me voy, lo que me quede es tuyo. Pensé que lo había oído mal. Mis padres siempre decían que el abuelo no tenía mucho dinero, que la mayor parte estaba destinado a gastos médicos. Supuse que se refería a algo pequeño, un regalo sentimental, tal vez algo de efectivo. No pensé mucho en ello. Unas semanas después, falleció. Yo estaba devastado, mis padres, incómodos. El funeral era algo con lo que tenían que lidiar, otra obligación, otro gasto. Apenas hablaron de él después de eso, pero tenían mucho que decirme. La semana después del funeral, mi padre me sentó. Pensé que tal vez, solo tal vez, quería ver cómo estaba. En cambio, dijo, tienes que empezar a pagar el alquiler. Me quedé atónito. Todavía no tengo trabajo. No es mi problema. Lo miré fijamente, esperando que se retractara. No lo hizo. Le dije que no podía permitírmelo y eso fue todo. Su rostro se torció en disgusto. Eres una carga, vete. Así como así, estaba fuera. Jake fue el único que me ayudó a empacar. Parecía culpable, pero no tenía poder en esa casa. Mi madre apenas me reconoció cuando salí. Mi padre no dijo ni una palabra. Me fui sintiéndome humillado. Les había dado todo, y en el momento en que no me quedaba nada que dar, me desecharon como si fuera nada. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Ser expulsado fue una llamada de atención. Durante años había cuidado de mis padres, asegurándome de que nunca tuvieran que luchar, y en el momento en que no pude proveer, me tiraron a un lado como si no fuera nada. Pasé el mes siguiente durmiendo en sofás, enviando solicitudes de empleo y viendo cómo mi cuenta bancaria se reducía a casi nada. Jake se comunicaba cuando podía. Ni siquiera hablan de ti, dijo por teléfono una noche. Es como si nunca hubieras existido. Dolió, pero no me sorprendió. Siempre me habían valorado solo por lo que podía darles. Sin dinero, era inútil para ellos. Entonces, de la nada, recibí una llamada de un número que no reconocí. Ethan Carter, preguntó la voz de un hombre mayor.
Sí. Soy el señor Kalewa, era el abogado de su abuelo. Necesito reunirme con usted con respecto a su patrimonio. Casi me río. ¿Patrimonio? Mis padres siempre habían dicho que el abuelo tenía muy poco. Pero no tenía nada que perder, así que accedí a reunirme con él al día siguiente. Entré en un elegante bufete de abogados esperando una pequeña herencia, tal vez unos cientos. En cambio, el señor Kalewa me entregó una carpeta y dijo, su abuelo te dejó todo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con todo? Se ajustó las gafas. Sus ahorros, inversiones, propiedades inmobiliarias, alrededor de $700,000. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Mi abuelo, el hombre al que mis padres apenas le importaban, había acumulado en secreto una pequeña fortuna, y en lugar de dejársela a sus propios hijos, me la dio toda a mí. Salí de esa oficina sintiendo que estaba en un sueño. Y entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue llamar a Jake. Haz las maletas, le dije. Dudó. Espera, ¿qué? Te sacaré de allí. Esa noche conduje hasta la casa de mis padres como si nunca me hubieran echado. Jake ya estaba en la puerta con algunas bolsas, moviéndose rápidamente antes de que nuestros padres se dieran cuenta. Pero, por supuesto, se dieron cuenta. Mi madre entró primero, con los ojos entrecerrados. ¿Qué está pasando? Jake se movió incómodo. Me mudo. Ella parpadeó. ¿Y cómo exactamente vas a hacer eso? Antes de que Jake pudiera responder, mi padre intervino, ya irritado. ¿Y cómo vas a pagarlo? Se volvió hacia mí y se burló. No me digas que de repente te hiciste rico. Sonreí, el momento que estaba esperando. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria y les mostré la pantalla. Sus ojos se fijaron en el número, $710,001. Me incliné un poco. Resulta que el abuelo tenía dinero y me lo dejó todo a mí. Mi madre se tapó la boca como si fuera a desmayarse. La mandíbula de mi padre se apretó tanto que pensé que se le romperían los dientes. Dejé que el silencio se prolongara por un momento, dejé que absorbieran lo que acababa de suceder. Luego agarré las bolsas de Jake, me colgué una al hombro y sonreí. Nos vamos ahora. Y así como así, todo cambió. Jake y yo salimos por la puerta sin mirar atrás. Casi esperaba que mis padres nos detuvieran, tal vez lanzaran un último insulto en mi dirección, pero estaban demasiado atónitos para hablar. Tiramos sus maletas en mi auto y nos fuimos, la casa desapareciendo detrás de nosotros. Ninguno de los dos dijo nada por un tiempo. No fue hasta que llegamos a la autopista que Jake soltó una risa temblorosa. No puedo creer que hayas hecho eso. Sonreí. Créelo. Sacudió la cabeza. Tío, van a volverse locos. Sabía que tenía razón, y contaba con ello. Instalé a Jake en un bonito apartamento, nada demasiado lujoso, pero mucho mejor que vivir bajo el techo de nuestros padres. Pagué los primeros 6 meses de alquiler por adelantado, solo para asegurarme de que tuviera una oportunidad real de ponerse de pie. No tienes que hacer todo esto, dijo mientras llevábamos sus cosas adentro. Eres mi hermano, le dije. Mereces estar fuera de allí hace mucho tiempo. Por primera vez en años, Jake parecía realmente feliz. Pero justo cuando terminábamos de desempacar, mi teléfono explotó. Mamá. Papá. Mamá otra vez. Luego un texto, necesitamos hablar. Lo ignoré. 1 hora más tarde, el teléfono de Jake sonó. Lo contestó, suspiró y lo puso en altavoz. La voz de mamá llenó la habitación. Jake, ¿dónde estás? Dudó. Te dije que me mudé. No puedes irte así, dijo, su voz ya cambiando a un tono de culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí lo suficientemente fuerte como para que ella me oyera. Se quedó en silencio por un segundo. Ethan, sé que estás ahí. Sí. Su voz era dulce, falsa. ¿Por qué no nos dijiste sobre el dinero del abuelo? Le sonreí a Jake y me encogí de hombros. No pensé que fuera asunto suyo. Hubo una pausa. Casi podía oírla calculando su siguiente movimiento. Ethan, cariño, somos familia, debemos ayudarnos mutuamente. Puse los ojos en blanco. ¿Te refieres a cómo me ayudaste cuando perdí mi trabajo? Oh, espera, me echaste. Eso fue un malentendido, dijo rápidamente. Tu padre, él simplemente, no lo dijo en serio. ¿De verdad? Porque recuerdo las palabras, eres una carga, vete, con bastante claridad.
Otra pausa. Luego, la voz que estaba esperando, la de mi padre. No seas idiota, Ethan, espetó. ¿Crees que puedes darnos la espalda después de todo lo que hemos hecho por ti? Sentí que me hervía la sangre, pero no iba a dejar que me afectara, así que me reí. ¿Qué han hecho exactamente por mí? Silencio. Jake sonrió y negó con la cabeza. Respiré hondo y sonreí. Miren, tengo que irme, pero no se preocupen, les enviaré algo de dinero. Mamá jadeó. ¿De verdad? Sí. Hice una pausa para darle efecto. Pagaré la factura de la basura. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Jake se echó a reír. Mamá tartamudeó. Papá empezó a gritar algo, pero terminé la llamada antes de que pudiera oírlo. Me recliné sonriendo. ¿Crees que entendieron el mensaje? Jake se secó las lágrimas de los ojos. Oh, entendieron el mensaje. Y, por primera vez en mucho tiempo, éramos libres. Durante los días siguientes, las llamadas no pararon. Mi teléfono vibraba constantemente. Mamá, papá, incluso parientes lejanos que nunca se habían preocupado antes. Los ignoré a todos. Jake hizo lo mismo, aunque admitió sentirse culpable al principio. Nunca quisieron nada de mí antes, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Es tan obvio? Eso era lo que pasaba. No les importó cuando se fue, no les importé cuando estaba luchando. La única razón por la que de repente querían hablar era porque sabían que tenía dinero. Pasó una semana, luego otra. Y justo cuando pensé que finalmente se rendirían, aparecieron. Regresé al apartamento de Jake una tarde y vi a mis padres parados afuera del edificio. Mi madre parecía angustiada, sus ojos escaneando cada auto, cada persona que pasaba. Mi padre tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada como si apenas pudiera contener su frustración. Debieron haber descubierto dónde vivía Jake y decidieron esperar. Consideré irme, fingir que nunca los vi, pero una parte de mí quería escuchar lo que tenían que decir. Así que aparqué, salí y me acerqué como si tuviera todo el tiempo del mundo. El rostro de mi madre se iluminó, el alivio la invadió. Extendió la mano hacia mí, pero yo retrocedí. Empezó a hablar rápido, lanzando todos los trucos de culpabilidad del libro. ¿Habían estado preocupados? ¿Me extrañaban? ¿No los extrañaba yo a ellos? ¿No me importaba la familia? Simplemente los miré. Entonces mi padre habló. Su tono era diferente, más tranquilo de lo que esperaba. Dijo que habían cometido un error, que echarme fue una decisión tomada en el calor del momento, que las familias pelean, pero arreglan las cosas. Casi me reí. No estaban aquí por mí, estaban aquí por mi dinero. Luego vino el discurso. Mi madre empezó a hablar de la casa, de cómo se acumulaban las facturas, de cómo la hipoteca estaba un poco atrasada, de cómo las cosas habían sido tan estresantes últimamente. Mi padre asintió y agregó que, ya que me iba tan bien, tal vez podría ayudar. ¿Ayudar a las mismas personas que me echaron como basura y que ahora estaban parados frente a mí fingiendo que les importaba porque querían mi dinero? Los miré a ambos, fingiendo pensar. Luego dije lo único que nunca esperaron oír: vendan la casa. La cara de mi madre palideció. Mi padre se puso rígido. Me encogí de hombros. Si es una carga, véndanla. Múdense a un lugar más barato. Mi madre abrió la boca, pero no salieron palabras. Mi padre parecía como si le hubiera insultado toda su existencia. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y entré al edificio sin mirar atrás. Jake estaba adentro, mirando por la ventana. Se rió cuando le conté lo que había pasado. Pero la cosa era que conocía a mis padres. No iban a dejar pasar esto. Todavía no, y tenía razón, porque al día siguiente sucedió algo aún peor. Me desperté con una avalancha de mensajes, llamadas perdidas, correos de voz, mensajes de números que no reconocía. Algo andaba mal. Entonces vi el mensaje de texto de Jake: mira Facebook. Se me hundió el estómago. Abrí la aplicación y allí estaba, una larga y dramática publicación de mi madre, pegada en toda su página para que todos la vieran. Escribió sobre cómo su hijo ingrato había abandonado a su familia en su momento de necesidad, cómo, después de todo lo que habían hecho por mí, les había dado la espalda tan pronto como tuve dinero. Me llamó egoísta y desalmado. Dijo que ella y mi padre estaban luchando, apenas sobreviviendo, mientras yo vivía una nueva vida de lujo. ¿Y los comentarios? Mis parientes, amigos de la familia, incluso personas que apenas conocía, intervinieron. Algunos ofrecieron sus condolencias, diciendo que no podían creer que pudiera hacerle esto a mis propios padres.
Otros dijeron que estaban rezando por mi madre, que entraría en razón antes de que fuera demasiado tarde. Me desplacé con incredulidad. Entonces vi algo que me heló la sangre, un comentario de mi tío, una de las pocas personas cuerdas de la familia. ¿No echaste a Ethan? La respuesta de mi madre, una negación rotunda. Dijo que me fui por mi cuenta, que me negué a ayudar, que me negué a contribuir, que me habían abierto su hogar y que les había pagado abandonándolos. Miré la pantalla, con las manos temblando, no de tristeza, sino de ira. Jake llamó unos minutos después, ya sabiendo que lo había visto. Se están volviendo locos, dijo. Mamá actúa como si le hubieras arruinado la vida. Casi me reí del absurdo de todo. Pero entonces Jake dudó. Hay algo más, dijo. Fueron a la casa de la abuela. Eso me detuvo en seco. La abuela, la madre de mi padre, no era rica, pero era dueña de su casa y tenía algunos ahorros. Nunca se había llevado bien con mi madre, pero siempre me había querido. Si mis padres estaban tratando de manipular a alguien por dinero, ella sería su próximo objetivo. Agarré mis llaves. Voy para allá. Jake ni siquiera preguntó. Te veo allí. Para cuando llegué a casa de la abuela, podía oír las voces de mis padres desde adentro. Entré sin llamar. Mi madre se dio la vuelta, sobresaltada. Mi padre me miró con furia. La abuela estaba sentada en su silla, con los brazos cruzados, claramente poco impresionada con la historia de lástima que estaban vendiendo. Fui directo al grano. ¿Qué están haciendo aquí? Mi madre no perdió el ritmo. Estamos hablando de nuestra familia, Ethan, algo que claramente ya no te importa. La ignoré y miré a mi abuela. ¿Te pidieron dinero? La abuela suspiró. No pidieron, insinuaron. Me volví hacia mis padres. Son increíbles. La cara de mi padre se puso roja. No tendríamos que pedir ayuda si no fueras tan egoísta. Casi me reí. ¿Egoísta? Me echaron cuando los necesitaba, y ahora que tengo dinero, de repente soy importante de nuevo. Mi madre negó con la cabeza, con los ojos llenos de falsa decepción. Somos tus padres, nos debes. Respiré hondo y la miré a los ojos. No les debo nada. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Mi padre parecía que iba a explotar. La abuela se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Creo que es hora de que ambos se vayan. Mi madre abrió la boca para protestar, pero la abuela simplemente la miró fijamente. Después de un tenso silencio, mis padres salieron furiosos. Una vez que se fueron, la abuela se volvió hacia mí. Nunca van a parar, ¿sabes? Asentí. Lo sé. Y estaba listo para lo que viniera después. Pensé que bloquearlo sería suficiente, que después de que la abuela lo rechazara, después de que ignorara sus llamadas, después de que dejara claro que no les daría ni un centavo, finalmente se detendrían. Pero la gente como mis padres no se detiene, no hasta que no les queda nada que tomar. Pasó una semana, luego otra. Me adapté a mi nueva rutina, centrándome en mi futuro en lugar de en los escombros que dejaron atrás. Jake también estaba mejor. Su lugar era pequeño, pero era suyo, y por primera vez no se sentía como un fracaso. Hablábamos mucho, pero nunca de ellos. Entonces, una noche, todo cambió. Llegué tarde a casa y tiré las llaves en el mostrador, como de costumbre. El lugar estaba oscuro y silencioso, pero algo se sentía mal, una extraña tensión en el aire, como si la habitación no estuviera vacía. Entonces lo noté, un cajón de la cocina ligeramente abierto, algunos papeles esparcidos por el escritorio, la puerta del armario entreabierta lo suficiente como para que viera la caja fuerte en el interior. Se me cayó el estómago. Alguien había estado allí. Me moví con cautela, con el cuerpo en alerta máxima. Un débil crujido vino del dormitorio. Agarré lo más pesado que pude encontrar, una lámpara, con el corazón latiéndome con fuerza mientras empujaba la puerta para abrirla rápidamente, listo para golpear. Y allí, de pie en la penumbra, estaba mi padre. Estaba hurgando entre mis cosas, con efectivo en una mano y una carpeta de documentos en la otra. Cuando me vio, se quedó helado. Por primera vez en mi vida, parecía nervioso. No podía creerlo. Mi propio padre había entrado en mi casa. Apreté la mandíbula, con la voz fría. ¿Qué demonios estás haciendo? Se enderezó, como si de alguna manera pudiera salir de esta hablando. No tendría que hacer esto si no fueras tan egoísta. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Saqué mi teléfono móvil y marqué. No pensó que lo haría, pero lo hice. 911, ¿cuál es su emergencia?
Hablé alto y claro. Mi papá entró en mi apartamento y está tratando de robarme. Por primera vez, fue él quien se sintió impotente. Minutos después, luces rojas y azules destellaban afuera. Los oficiales entraron en masa. Intentó estar tranquilo, intentó razonar con ellos, pero no había forma de explicar por qué estaba en mi apartamento con mi dinero sin permiso. Lo esposaron allí mismo, en mi dormitorio. Y entonces, justo cuando se lo llevaban, apareció mi madre. Alguien debió haberla llamado, porque llegó corriendo por la acera, llorando como una viuda en duelo. Estaba histérica, gritándome, llamándome monstruo, rogándoles a los oficiales que lo dejaran ir. ¿Qué clase de hijo le hace esto a su propio padre?, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Simplemente me quedé allí y la vi derrumbarse. Y entonces sucedió algo extraño. No me sentí enojado, no me sentí satisfecho. Simplemente me sentí, terminado. En la comisaría, me senté en una fría silla de plástico y miré el papeleo que tenía delante. Podía presentar cargos, iría a la cárcel, y una parte de mí quería hacerlo. Pero otra parte de mí, tal vez la parte que había pasado demasiados años tratando de ser el buen hijo, simplemente se sentía exhausta. Dejé el bolígrafo y le dije al oficial que no presentaría cargos. A la mañana siguiente lo dejaron ir. Jaques se quedó atónito cuando se lo dije. Después de todo eso, simplemente lo dejaste ir. Asentí. Porque ya no me importa. Y esa era la verdad. Había pasado gran parte de mi vida atrapado en su drama, su codicia, sus expectativas. No iba a perder ni un segundo más. Un mes después, hice las maletas y me fui. Me mudé a otro estado, a algún lugar cerca del océano, donde el aire olía a sal y a posibilidades. No les dije a mis padres a dónde iba. No me despedí. Por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie. Y por primera vez en mi vida, era libre.